en que decía que estaba hablando de las preguntas trascendentales del hombre que hacía Juan Pablo. O sea, ¿quién soy y para qué soy? Esas son las preguntas que vamos a tratar de responder hoy. Y digo, no hoy, a lo largo de esta materia, ¿no? ¿Quién soy y para qué soy? Eso a la luz, abiertos a la luz del Evangelio, a la luz de lo sobrenatural. Esto es lo que vamos a tratar de responder el día de hoy. Para eso hay que tener en cuenta otra vez las palabras de mi compadre Irineo. Siempre me gusta citarlo a él, pero sobre todo me gusta citarlo porque es el que tiene una profunda visión cristológica y antropológica. Él dice, y lo cito, en su libro Contra los herejes, dice, más conocido en latín por Adversus Hereses, él dice lo siguiente: el hombre no supo quién era, ni para qué era, hasta que Cristo se encarnó. El hombre no sabía quién era, ni para qué estaba destinado, hasta que llegó la encarnación de Cristo. Vamos a hacer un poco de historia sobre lo que es la antropología o la visión que tiene el hombre, claro, a ojos de la fe. Nosotros vamos a hacer una antropología no meramente humana, ni social, psicológica. Vamos a hacer una antropología completa del hombre, abierto hacia lo sobrenatural, abierto hacia lo trascendental, que es la visión del hombre completa. No solo vamos a agarrar una porción como es la antropología psicológica o la antropología filosófica o la antropología social, no solo vamos a agarrar una porción de la visión, sino vamos a agarrar al hombre completo. ¿Quién es ese hombre? Vamos a tratar de hacerlo a la luz de la revelación. Anteriormente, por muchos siglos, bueno, antes que nada vamos a hacer una pequeña acotación. La antropología teológica es una ciencia nueva, totalmente nueva. Empezó a plantearse la posibilidad de una antropología teológica con un escrito, un artículo que apareció en la revista Gotinga, que es la revista de teología de la Universidad de Heidelberg, me parece. Apareció creo que fue en 1952, me parece, escrita por Karl Rahner, que decía Surun antropología teologiciente, que quiere decir hacia una antropología teológica. Y ahí se comenzaron a sacar las bases de lo que debería de ser. Luzma, tu micrófono está abierto, es lo que dice la madre Isabel. Te oye un poco de ruido. A partir de ese artículo, que fue, creo que en el 52 o en el 54, no estoy muy seguro, se comenzó a pensar en la ciencia de una antropología del hombre, pero una antropología abierta a lo sobrenatural, o sea, hacia Dios. Y se retoma la visión del hombre abierta hacia el Evangelio. Y ahí va evolucionando la idea hasta que en la Gaudium et Spes, en 1963, que ahorita vamos a leer el número 22, se centraliza la posibilidad de una antropología teológica en esa Gaudium et Spes. Entonces, y luego posteriormente, a raíz del Concilio Vaticano II, se comienza a elaborar por primera vez la ciencia que ahora se llama antropología teológica. Esta ciencia por primera vez se imparte en los seminarios a fines de los 70. A mí no me tocó estudiarla, de suyo.
este, todavía cuando yo estudié teología no existía como ciencia y no se impartía y eso fue en el 76, 77. Más o menos al 78 y principios de los 80 comienza a desarrollarse esta disciplina como una ciencia. Entonces es una ciencia totalmente nueva. Y esto es porque Luz María, que estamos oyendo a través de tu micrófono. Esto se debe a la lenta aparición de la antropología teológica, se debe a una mala concepción antropológica y cristológica de la que afecta a la cristiandad a partir de los años 400 hasta el siglo XX. Y esto lo tiene la culpa, San Agustín tiene muchas virtudes, pero él tiene la culpa de que se pierda realmente el sentido cristológico auténtico y por tanto también se pierde el sentido antropológico, el verdadero sentido antropológico del hombre. Y es que la cristología y la antropología teológica son dos caras de la misma moneda. La cristología, por eso siempre me gusta a mí enseñar las dos, para que se vean bajo la misma visión. La cristología es el evento de Cristo per se, como tal, y la antropología es el evento de Cristo con respecto a mí. ¿Qué me trae a mí el evento de Cristo? Pero siempre centrado sobre ese mismo evento, el evento de Cristo. Uno es en sí y otro es para mí. Y son las dos caras de la misma moneda. Si se tiene una cristología deficiente, obviamente se va a tener una antropología deficiente. Y sobre esto le vamos a echar la culpa a San Agustín. ¿Se acuerdan que San Agustín viene de origen maniqueo? Él era maniqueísta antes de su conversión y se vuelve católico, renuncia al maniqueísmo, se bautiza, etcétera. Santa Mónica llora y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero le quedan resabios de ese maniqueísmo. ¿Cuál es el fondo del maniqueísmo? A ver si se acuerdan. El maniqueísmo dice que hay un principio para el bien, un Dios para el bien y otro para el mal. Es una especie de gnosticismo también, es una derivación de los gnósticos, el maniqueísmo. Entonces hay un Dios bueno, que es el que crea todo lo espiritual, y hay un Dios malo, que es el que crea todo lo material. Por lo tanto, el hombre está partido a la mitad entre el bien y el mal, el bien de su espíritu y el mal del cuerpo y la carne. Y por lo tanto, la visión del cuerpo y de la materia es negativa. Inclusive el mismo Santo Tomás está teñido por esta cristología agustiniana y él pone, aunque siempre llega que es una unidad al cuerpo, él pone que en la imagen de Dios en nosotros es el espíritu y el cuerpo es la vestilla o huella de Dios, pero no es imagen. El cuerpo no es imagen de Dios. Y si ven ustedes cuando estudiaron Trinidad, que desgraciadamente no tuvieron la inmensa dicha de haberlo estudiado conmigo, pero estoy seguro que los que la hayan estudiado se los explicaron bien. San Agustín pone la imagen de Dios en nosotros basada en las potencias del alma, que son memoria, entendimiento y voluntad. Y por estas tres potencias somos imagen de Dios, porque somos imagen de la Trinidad. Y el cuerpo, pues es una huella de Dios, no es igual que luego lo va a poner el Santo Tomás en su suma teológica. Por lo tanto, se ve al cuerpo como el principio de la pecaminosidad, de la concupiscencia.
es la carne que nos atrae al mal, cuando la realidad es que la concupiscencia la tenemos aquí arriba. La concupiscencia es del entendimiento y de la voluntad, pero acuérdense que en el maniqueísmo, como el cuerpo y lo material está hecho por el Dios malo, Lucifer o el demonio, whatever you want to call it, o sea, como lo quieran llamar, él hace que, que el cuerpo sea mal. Y esta visión pervade en la cristiandad durante de 400 a 1900, 1600 años, no, sino 1500 años. 1500 años se carga con una cristología deficiente y con una no completa y con una visión del hombre falsa, siendo que desde el principio, desde el inicio, los primeros padres habían tenido la visión correcta, la visión intuitiva en lo que es Agustín Justino, lo que es Ignacio de Antioquía, lo que es ¿quién más? Así que me acuerde. Bueno, Irineo, obviamente, todos ellos habían tenido la visión correcta, la intuición correcta. Nosotros somos imagen de Dios, pero no de Dios Padre, que es espíritu puro. Nosotros somos imagen de Dios en el Logos encarnado, en Cristo encarnado. Por eso de ahí la frase de Irineo, hasta que Cristo no se encarna, el hombre no sabe quién es, ni para qué es. Claro, por la resurrección nos muestra para qué es. Por eso el curso se llama Antropología Teológica y Escatológica, porque también va a decir para qué somos. Va a decir quiénes somos y para qué somos. Y estos primeros padres son los que tienen la visión correcta del evento de Cristo. La dignificación del cuerpo al ser asumido en unión hipostática por el verbo divino. Por lo tanto, el cuerpo, la materia no es mala porque la toma Cristo, suya. Y a través de la resurrección hace el cuerpo celeste. Por lo tanto, nosotros somos imagen de Cristo, de Dios, en Cristo, pero en Cristo encarnado, no en Cristo espíritu puro. No somos imagen, bueno, en cierta forma también somos imagen de la divinidad, al ser imagen de Dios, pero particularmente nuestra imagen radica en el mediador único que es Cristo, Cristo encarnado, obviamente. Por lo tanto, nuestra imagen radica en alma y el cuerpo de Cristo como una unidad. Y los dos, alma y cuerpo, son celestes. Y los dos son los que componen la imagen. No es que la imagen sea el alma y el cuerpo la vestilla o huella, no. La integración de alma y cuerpo es la imagen que portamos nosotros. Y ahí la profundidad de la frase de Ireneo, de que hasta que Cristo no se encarnó, el hombre no sabía quién, ni para qué, por la resurrección. Pero no sabía qué era, porque no había una imagen suya de él, porque no éramos imagen de Dios Padre, lo dice claramente Irineo, porque no somos imagen de Dios Padre. Esta visión, que es la parte intuitiva, se pierde durante 1500 años, gracias al maniqueísmo de Agustín. Y hasta principios del siglo XX, bueno, mediados del siglo XX, no se recupera ese imagen. Hay un libro también muy bueno que escriben Ranner y Ratzinger, que se llama Antropología Teológica. Y así se va desarrollando la concepción del nuevo hombre y se plasma muy hermosamente en la Gaudium et Spes, en el número 22, 31 y 38, me parece. Y vamos a leer el número 22, siempre como decía nuestro Santo Padre emérito, siempre hay que ir a las fuentes, no quedarse con las interpretaciones.
¿Ok? Entonces vamos a leer. ¿Me oyen bien? Antes que nada, a ver, con la cabeza díganme si me oyen bien. No hay interrupciones ni nada. ¿Me están oyendo bien? Díganme si sí o si no. ¿Sí? Ok, perfecto. Porque voy a leer. Estoy leyendo del número 22 de el documento de la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, que es la Gaudium et Spes, y dice en el primer párrafo: en realidad, el misterio del hombre no se aclara de verdad, sino en el misterio del Verbo encarnado. Adán, el primer hombre, era en efecto figura del que había de venir. Cristo, el Señor, Cristo, el nuevo Adán, en la revelación misma del misterio del Padre y de su amor, pone de manifiesto plenamente al hombre ante sí mismo y le descubre la sublimidad de su vocación. Nada extraño, pues, que las verdades que anteceden encuentren en él, Cristo, su fuente, y alcancen su coronación. Párrafo muy hermoso que nos está diciendo lo siguiente, lo mismo que dice Irineo. Cristo le aclara al hombre quién es y para qué, a qué está destinado. Dice, en la revelación misma del misterio del Padre y de su amor, pone de manifiesto plenamente al hombre ante sí. En la encarnación, Cristo me dice a mí quién soy, porque soy su imagen, y por ser imagen de Cristo, soy imagen de Dios. Y, y le descubre la sublimidad de su vocación, o sea, a qué estoy destinado. En ese breve párrafo, capitula muy bien la Gaudium et Spes a mi compadre Irineo. Y luego dice en el párrafo 1, 2, 3, el cuarto, dice, del mismo número 22, dice, el hombre cristiano, pues, asemejado a la imagen del Hijo, que es el primogénito entre muchos hermanos, recibe las primicias del Espíritu, con las que se capacita para cumplir la nueva ley del amor. Por medio de este Espíritu, que es prenda de la herencia, queda restaurado todo el hombre interior hasta la redención corporal. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Aquí todavía el concilio va más a fondo. Dice, el hombre cristiano, pues, asemejado a la imagen del Hijo, o sea, es el hombre cristiano, es el Hijo encarnado, el que es la imagen del hombre cristiano. Se capacita para cumplir la nueva ley del amor. Por medio de este Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, que es prenda de la herencia, o sea, el amor de Dios es prenda de nuestra herencia, es lo que nos garantiza a nosotros la herencia que vamos a recibir de parte del Padre. Es lo mismo que dice Juan en su primera carta. Dios es amor. Si Dios habita en ti, tú amas. Y si no amas es porque Dios no habita en ti. Es prenda de esta herencia. Porque al final de cuentas, lo que nos van a preguntar es no cuántos rosarios recé, no cuántas comuniones hice, no cuántas veces fue al sacramento de reconciliación. La pregunta de Cristo va a ser muy sencilla, bueno, ni nos lo preguntará, él lo sabe, pero la vara de medir es muy sencilla. ¿Amaste o no amaste? Porque si amaste, Dios está en ti. Y si no amaste, por muchos esfuerzos que hagas, Dios no está en ti. Y esto lo decía también en el discurso su madre fundadora. Hasta parece que leyó la clase que iba yo a decir hoy. Bueno, y dice, capacita para cumplir la nueva ley del amor.
Este recibe las primicias del Espíritu con las que se capacita para cumplir la nueva ley del amor. Claro, porque esas primicias del Espíritu es precisamente el amor. Por medio de este Espíritu es la prenda de la herencia. Amaste o no amaste, ahí es donde vamos a recibir la herencia. Y queda restaurado el hombre interior a través de la posibilidad de amar, que es la inhabilitación de este Espíritu en mí. Queda como se llama, restaurado el hombre interior hasta la redención corporal. Y luego viene la parte de Romanos 8:11. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, o sea, si el amor habita en vosotros, el que resucitó a Cristo entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu, o sea, por su amor que habita en nosotros. Está muy claro, si el Espíritu de Dios habita en ti, Cristo, el Padre te resucitará y te premiará. Y es lo que les decía, amaste o no amaste, esa es la vara que va a meter. Y en es el cuarto, en el párrafo séptimo y último, me parece que es, nada más checar si es el último, y párrafo séptimo y último dice, oído, tal es y tan excelso el misterio del hombre, que para los creyentes está iluminado por la cristiana revelación. Por consiguiente, en Cristo y por Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte que fuera de su evangelio nos aplasta. Cristo resucitó venciendo a la muerte con su muerte y nos dio la vida, de modo que hijos de Dios en el Hijo podamos clamar en el Espíritu, Abba Padre. Aquí nos dice tranquilamente, pues mira con esto, que Cristo vino a enseñarnos que el camino de la redención es a través del dolor, que no solo es nuestra imagen, sino el ejemplo a seguir. Okay. Esto es de donde se basa la antropología teológica moderna, de este número de 22 de la Gaudium et Spes. Y claro, de las reflexiones de la que hacen sobre quién es el hombre y que han estado siempre en la teología, pero no estaban juntas como una ciencia, estaban diseminadas. ¿En qué se compone realmente la antropología del hombre? Primero, obviamente que es criatura, que vive bajo el pecado, pero que lo redime en la gracia, que es persona y que está destinado a Dios. Al final de cuentas, eso es lo que es el hombre. Y eso lo vamos a ir estudiando y palomeando a lo largo de este curso. En eso radica la visión de quién es el hombre. Pero esta visión estaba regada por toda la teología, y además con la falsa visión de que éramos imagen de Dios porque éramos espíritu, y era memoria, entendimiento y voluntad. No, nosotros somos imagen de Dios en Cristo encarnado, somos una unidad que es un cuerpo, y esta unidad no se puede borrar. Por lo tanto, la antropología teológica se trata de lo... antes que nada, perdón, una pregunta. ¿Les llegaron mis apuntes y la guía? ¿Sí? ¿Luis también te llegó? Sí, sí. Te llegó a la hermana, que sí, que también le llegó a Luzma, porque Luzma los mandó. ¿Te llegaron mis apuntes, Luis? Ok. A mí no, profesor. No te llegó. A Luz María te los debió de haber mandado. Entonces correo. reclámale a Luz María. Bueno. Ahí se tapó la cara Luz María de vergüenza. Entonces le ha de haber olvidado incluirte. Pero usted sí se los mandaron, hermana. Ok. Son apuntes y la guía de estudios. Ok. Bueno.
Ahora sí vamos a empezar con los apuntes o el texto, como ustedes prefieran. En vista de ese preámbulo, la antropología teológica, precisión del concepto, dice leer la Gaudium 22, ya la ley. Uy, se nos cayó Luis. La antropología, bueno, esperamos que se levante. La antropología teológica se trata de lo que el hombre es en relación con la Trinidad revelada en Cristo. No es una antropología humana, como les decía, es lo que somos a la luz de Cristo revelador de Dios. Cristo, en la revelación del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le da a conocer su altísima vocación. Eso está tomado de la parte de la Gaudium Spes que vimos. Es el hombre como destinatario de la revelación salvífica que es a su vez objeto de la misma. La revelación viene para mí. Yo soy el destinatario de la revelación, pero también soy objeto de la revelación, porque yo estoy incluido en la revelación porque en Cristo, en la persona de Cristo me incluyo. Mi definición, vamos a llamarlo así, está en Cristo. Vamos a ver, y conforme vamos avanzando, vamos a ver el siguiente concepto. Nosotros tenemos la imagen de Cristo, la imagen de Dios en Cristo, desde la creación, ya sea desde la creación que Dios fue al hombre en el Génesis, etcétera, que hizo imagen y semejanza. Adán tenía ya la imagen, pero la imagen de Cristo. Era imagen de Dios en Cristo. Todos los que nacieron eran imagen de Dios en Cristo. Claro que como dice mi compadre Irineo, no sabían no se conocían a sí mismos, porque Cristo no se había encarnado, sino es hasta la encarnación de Cristo, cuando dicen, ese soy yo. Esta imagen que llevamos de Cristo tiene mayor o menor semejanza con Cristo. Una cosa es la imagen que llevamos grabada y otra que se parezca a Cristo. Hay grados de semejanza de Cristo. Y nosotros a través de nuestra vida tenemos que ir perfilando esta imagen de modo que la semejanza se vaya haciendo cada vez mayor con Cristo. Y esto lo tenemos que lograr a través de la existencia. De tal forma que al final de mi existencia, Dios mediante, yo pueda decir lo que dijo Pablo. Ya no soy yo el que vive, es Cristo en mí. Ahí ya la semejanza es completa. Ya se, vamos a decirlo como dice el padre Gilebran, ya se cristificó. Ya Cristo, ya no hay diferencia entre Pablo y Cristo, porque Cristo, Él es Cristo, Cristo vive en Él. Ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Se identifica plenamente con Cristo. Este es nuestro fin, es a lo que tenemos que entender a través de nuestra existencia. Y ir perfilando esa imagen que llevamos nuestra hasta que la semejanza sea completa. Hasta que yo vea mi imagen y vea la de Cristo y digan, es lo mismo. Ya no soy yo, ya es Cristo. Ya no me considero a mí. Ya soy todo para Cristo y estoy todo en Cristo. Y ese es el fin de nuestra existencia. Es a donde tenemos que llegar. Claro, pocos tendrán la santidad para hacerlo al grado de Pablo, pero esa es la meta a la que tenemos que llegar. Bueno, la revelación cristiana no es la única fuente de conocimiento del hombre. Está la antropología humana, pues la filosófica, la psicológica, la sociológica, etc. Todas ellas contemplan a este hombre desde su particular punto de vista. Pero, sin embargo, hasta que no vea uno al hombre completo en su relación con Dios, no está la visión del hombre completada.
Es en la antropología y teología, allá donde se abarca todo el hombre completo, incluyendo el hombre delante de Dios. Este hombre que es amado de Dios y llamado a la comunión de vida con Él por medio de este Cristo. ¿Ok? ¿Está claro? Parece que Perla se quiso unir y luego abandonó el, el grupo. Bueno. Vamos a ver cuáles son los aspectos fundamentales de esta relación o referencia a Dios. Primero, el punto, digamos, vamos a decir, mayor énfasis del punto de nuestra referencia a Dios se debe relacionar con el amor y la paternidad que Dios quiere establecer con los hombres. Ese es, digamos, el punto central de nuestra referencia a Dios. Ese punto central es precisamente el hecho de que Dios nos ama y que es nuestro Padre. Por lo tanto, resumiéndolo, los dos elementos, vamos a suponer, fundamentales en nuestra relación con Dios y nuestra referencia a este Dios son la filiación divina por la gracia. Es la que no. Fíjense una cosa, de una vez se los digo para que no nos hagamos bolas. La filiación divina se pierde con el pecado, pero se recupera cuando se recupera la gracia. La filiación divina primero no la tenemos desde la creación. La filiación divina se nos da en el bautismo para nosotros, los que fuimos bautizados de niños, o en la aceptación de Cristo. Y lo dice claramente Juan en el prólogo de su evangelio. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que sí lo recibieron, les dio capacidad de ser hijos de Dios. Por lo tanto, para ser hijos de Dios hay que recibir a Cristo. Entonces la filiación divina es optativa. Yo la recibo si recibo a Dios. Si me bautizo, lo recibo en la filiación divina en el bautismo. Y si peco, pierdo esa filiación divina. La recupero cuando voy al sacramento de la reconciliación. Una vez que vuelvo a estar en gracia, vuelvo a ser hijo de Dios. La imagen de Dios es diferente. Esa la tengo yo desde el bautismo, o digo, desde mi concepción, y el hombre la tiene desde la creación. Y nunca se pierde. Es más, si Dios no lo quiera, me condeno y voy al infierno, voy a estar achicharrándome con la imagen de Cristo. Esa no se pierde, es como una estampa que llevo yo sellada. Somos imagen de Dios en Cristo y no la podemos perder, no podemos renunciar a Él. Esa es la diferencia entre filiación y e imagen. Muy bien. Los aspectos fundamentales, entonces hablábamos de nuestra referencia a Dios, son la relación del amor, o sea, la participación del Espíritu Santo y la filiación divina por medio de la gracia. ¿Esto qué presupone? Primero, nuestra existencia como criaturas libres, bajo el signo del pecado original y personal. Vamos a ver, hay dos apéndices que yo hice, uno sobre el pecado y otro sobre la gracia, para explicarlo mejor, porque como si leen ustedes este libro lo van a encontrar muy denso y confuso, y es que está destinado
a seminaristas que ya estudiaron tratados sobre la gracia, tratados sobre el pecado, o sea, presupone conocimientos teológicos que no tenemos, o sea, no se imparten en un curso de ciencias religiosas, ¿no? Sino se profundiza más para los que estudian teología. Por esa razón, lo pongo aquí, ¿no? Pongo los apéndices de pecado y gracia. Bueno, presupone nuestra existencia como criaturas y libres, bajo el signo del pecado original y del pecado personal, que estoy llamado a vivir en sociedad bajo el signo del pecado, redimido en la gracia, en la sociedad de gracia que es la iglesia. ¿Cuál es la relación entre gracia y pecado? Y la relación entre creación y antropología, la existencia cristiana en la fe, esperanza y caridad, y la escatología. Y ese es el resumen de la antropología teológica, lo que acabamos de ver aquí. Relación entre creación, criaturas no espirituales y criaturas espirituales es muy fácil y lo vamos a ver cuando veamos las criaturas. La relación entre yo y la creación. Y ahora que está muy de moda el San Ignacio, vamos a agarrar lo que dice San Ignacio en sus ejercicios espirituales. Dice, todas las cosas son creadas para el hombre, para llevarlo a Dios, a su fin último. Y el hombre debe usar tanto cuanto de esas criaturas como lo lleven a Dios. Por tanto, la relación entre nosotros y la creación es que la creación es el camino, digamos, la carretera por la cual yo debo ir y llegar a Dios. Todo está puesto en el mundo para mi uso y con el fin de llevarme a Dios. Y así lo vemos desde el Génesis. Cuando Dios le da, perdón, cuando Dios le da, crea las cosas, las crea para el hombre. Tan es así que se las presenta a Adán para que les ponga su nombre. Por lo tanto, toda la creación está al servicio del hombre. Y hablo de toda la creación, inclusive los ángeles. Esta creación nos debe de ayudar a llegar a Dios. Ese es el fin de la creación. ¿Okay? Y nosotros debemos usarlas también, vamos a ver un poco de detalle, en la parte de la relación entre creación y el hombre. Y la existencia cristiana en fe, esperanza y caridad. En la caridad estamos hablando del Espíritu Santo. Y dice San Ignacio también en los ejercicios espirituales, y el hombre tiene que usar las criaturas tanto cuanto le lleven a Dios y así salvar su alma. Esto se llama el principio y fundamento, es la meditación del principio y fundamento en los ejercicios de San Ignacio. Entonces, toda la creación es para que yo la use y lleve a Dios, salve mi alma. Y ese es el fin de todo. Y esa es la parte también en que la vamos a ver en la escatología. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a tomar nuestro break y vamos luego a entrar a lo que se llama breves apuntes históricos o depósito de cómo se fue formando la antropología teológica a lo largo de los siglos, pues hasta acabar en el siglo XX ya en una ciencia. Entonces, pues, la imagen, por decirlo, estable, somos como completamente imágenes siempre. Sí. Sí. Así es. Nosotros tenemos nosotros recibimos la imagen
Sí, desde nuestra concepción. Somos imagen de Dios y desde la creación la recibió el hombre. Pero lo que sí, una cosa es tener la imagen de Cristo y otra cosa asemejarnos a Cristo. Esta imagen, digamos, que está en una forma burda en nosotros. Y la tenemos que ir perfilando cada vez más hasta llegar a lo que dice el apóstol. Ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Cuando llegue esa semejanza, esa imagen la voy haciendo cada vez más semejante a Cristo a lo largo de mi existencia, hasta que llegue un momento en que ya pueda decir con el apóstol, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí, ya logré la semejanza. Y ese es el fin de nuestra vida, llegar a pulir la imagen que recibimos desde la creación o desde nuestra generación, a pulirla hasta tal punto que ya no haya diferencia entre Cristo y yo, que ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive. Claro que pues poco lo logran, ¿no? Llegar a ese grado de semejanza, pero ese es el fin, ese es digamos, el fin de mi existencia. Ir puliendo esa imagen que yo recibo de Cristo hasta llegar a un punto en que ya sea Cristo, esté cristificado, esté vuelto a Cristo. Hay un libro del padre Hildebrand que se llama Nuestra transformación en Cristo, que sigue más o menos esta dinámica, ¿no? Cómo nos vamos transformando en Cristo hasta poder llegar con el apóstol y decir, ya no soy el que vive, es Cristo el que vive en mí, y ya le hicimos. En ese punto, mi querida hermana, ya le hicimos. Ya, ya llegamos a la santidad que debíamos de llegar. Claro, a llegar ahí, le ronca, pero le ronca en serio. Y ahí está ahí donde la puerta tuerce el rabo, ¿no? Que lo tengo que ir talachando a lo largo de mi existencia para perfilar esa imagen y llegar al punto final, que sea en el punto de mi trascendencia, siguiendo un poco la filosofía heideggeriana, en el punto de mi trascendencia voy a voltear a ver mi existencia. Lo que dice Heidegger es, bueno, volteas a ver tu existencia en el punto de tu trascendencia y ves si fuiste tú. O sea, si fuiste íntegramente que eres. Ese es el punto existencial de Heidegger. El punto existencial de la trascendencia, de la antropología teológica, es voltear en ese punto de la trascendencia y ver si eres no tú, si eres Cristo. Si lograste pulir esa imagen a tal grado que seas, que tanto te asemejaste a ese, y en ese momento saberemos si lo hicimos, ¿no? Digamos, ese es nuestro juicio sobre nuestro juicio, ¿no? ¿Qué tanto logré yo pulir esa imagen y transformarme? Y eso, naturalmente, huelga decirlo, como lo veíamos antes, es a través del Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu Santo que se queda aquí, el amor de Dios. Es a través de ese amor porque nos tenemos que santificar y asemejarnos, pulir esa imagen hasta llegarla a que se parezca. Solo eso se puede hacer a través del Espíritu de Dios. Por eso decía desde el inicio, al final de cuentas, todo se resume en ese juicio. La vara de medición es cuánto habla. Y con esa vara de medición es como se te va a juzgar. Amaste o no amaste, igual. Y de acuerdo a ese cuánto es tu gloria. Porque en fin de cuentas es la inhabitación del Espíritu Santo en mí, el grado de gracia santificante que yo haya logrado. Eso lo vamos a ver en esta actividad. Y así estará mi grado de cielo, mi grado de luz en gloria, de acuerdo a lo que logré yo amar. Primero amaste o no, porque no amaste, ya te costé paros para el resto de la eternidad. No importa que tantas veces hayas confesado, cuántos rosarios hayas hecho, eh, todas las devociones prácticas del mundo, no importa cuánto las hayas hecho. Al final de cuentas,
Si no amaste, mi querida hermana, no te paros por el resto del día. Eso lo dice clarísimamente. Ahorita lo vimos en la Gaudium Spes, lo va a lógica, pero pues quítese de cuentos, lo ves en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 y siguientes. Ahí lo dice Juan clarísimamente. Si Dios está contigo o no está contigo, es si amaste o no amaste. Te respondió, le hice más bolas. Y le respondí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Perlita, qué bueno que por fin te uniste con nosotros. La geológica es una ciencia nueva, pero se encuentra, desde el principio se encuentra diseminada a través de los escritos de los teólogos y de los santos padres. Siempre, digamos, al principio, los primeros siglos, cuando no es una teología reflexionada, sino una teología intuitiva, se encuentra más la visión del hombre a raíz de Cristo, se encuentra más perfecta, o sea, más, eh, ¿cómo le podríamos llamar? Más auténtica. Poco después, como hablábamos, gracias al maniqueísmo, a los resabios del maniqueísmo de Agustín, se hace una teología y una concepción del hombre en que la carne y el cuerpo se ve como diríamos, con una, como derogativa, y inclusive se llega a decir que la imagen del hombre a Dios es a través del alma, y el cuerpo no, es una huella de Cristo y la verdad de Dios. La verdadera imagen son las potencias del alma. Bueno, hasta nuestra época, bueno, la mía, muchos de ustedes todavía no habían nacido en los años 50 y 60, en donde ya se retoma entonces una concepción como originalmente se tuvo a través de los padres los padres, de los santos padres de la iglesia, sobre todo los de la iglesia. Voy a irme muy rápido porque esta visión histórica, muchas cosas me las voy a saltar porque es mucho de cultura general y poco de profundidad. Eh, Generalmente lo que se está tratando de decir es que la antropología, o sea, la visión del hombre como tal, estaba diseminada en los diferentes tratados teológicos, no unidos como una ciencia. Por ejemplo, en el de Principios de Orígenes, donde se habla de la redención, de la gracia, en el de Gregorio de Niza, donde trata la libertad, la gracia y las obras, San Agustín en el de gracia de Cristo, y sobre todo en el de Trinidad. Y estas materias ahora son las que se van recompilando en lo que es la antropología teológica. Y así sucesivamente, Pedro Lombardo en las sentencias de la creación, y Santo Tomás, que disgrega su antropología por toda su obra. En la primera parte, la parte primera pone la creación, pecado mortal, naturaleza y gracia. En la primera de la segunda pone la finalidad del hombre, o sea, la escatología, y para alcanzar esa escatología, los actos intrínsecamente buenos o malos del hombre, virtudes y pecados, y los extrínsecos, o sea, las obras, mediante la ley de la gracia. Igualmente San Buenaventura en su Breviloquium, etcétera, etcétera. Están regados por todos sus tratados teológicos. El Concilio de Trento pone mucho el hincapié en en la visión del hombre a través de su justificación, porque ahí viene entonces el problema del protestantismo, de Lutero. ¿Qué pasa? Lutero tiene una visión totalmente negativa del hombre, más que la nuestra católica.
él dice que la naturaleza humana está corrupta y no se puede restaurar, y por eso no tenemos libertad y no somos capaces de hacer actos meritorios. Ante eso, el Concilio de Trento reacciona y dice: no, el hombre es libre, esencialmente libre, porque es imagen de Dios, que es libre, y a través de la gracia restaura la naturaleza del hombre, y por estar restaurado a través de la gracia, se puede llevar a hacer actos libres, porque son actos meritorios, y está uno en gracia a través de las virtudes teologales, etc. Y pone entonces el Concilio de Trento su dogma de la justificación basado en Romanos, en la epístola a los Romanos de Pablo, y ahí saca los elementos de la justificación y hace la justificación. ¿Cómo se llama? Es el tratado de la justificación y el dogma de la justificación por gracia, por fe y por obra. Y me perdí. Y eso para enfrentar la concepción de la visión del hombre católica contra la visión negativa de un Lutero de la naturaleza del hombre. Entonces resalta la antropología del hombre positiva, que la toma de Romanos contra la negatividad de la protesta. Y entonces el protestantismo saca su antropología y la saca a través de la predestinación del hombre, de la naturaleza corrupta, y que no hay gracia, por lo tanto no hay libertad. Su concepción negativa de la antropología. Francisco Suárez, que es un jesuita, que es uno de los intérpretes, o vamos a decir, ¿cómo se dice? No intérpretes, acotadores más importantes de Santo Tomás, pone en su de ánima, pone al alma como la que le da la forma y la identidad en el cuerpo, en la parucía al hombre. Ahí ya es el primer intento, se ve el primer intento de incorporar la noción de que el cuerpo es parte de la identidad del hombre y por lo tanto de la imagen. Lo pone como que el alma es la que va a darle la identidad, pero a través del cuerpo, y que son unidos, están el alma y el cuerpo como una unidad. Y en el de gracia habla de las obras meritorias y del libre albedrío, pero no es al final, sino hasta el siglo XIX, finales del siglo XIX, y el Concilio Vaticano II, cuando se comienza a orientar hacia una verdadera antropología teológica. Una visión del hombre aterrizada en una antropología verdaderamente teológica. Y una visión del hombre interior. Alma y cuerpo como unidad esencial, y el cuerpo no se le comienza a quitar el estigma que tenía del maniqueísmo de Agustín, y se comienza ya a pensar en la unidad de alma y cuerpo como imagen de Dios. Y empieza con Scriven en su dogmática, que pone, ya comienza a unir más los estudios antropológicos, unirlos más en un solo tema, y por la creación de Dios, su relación, el pecado, el orden sobrenatural, que ya lo lanza como un nuevo concepto, el orden sobrenatural. Sí. Este orden sobrenatural, como es el orden de la gracia. Antes se le llamaba nada más la gracia y contra el pecado, gracia y naturaleza. Ya a partir de Scriven en el siglo XIX se comienza a hablar ya de un orden sobrenatural
que es el orden al que estamos llamados y destinados todos. Sin embargo, en esta nueva visión del orden sobrenatural se enfatiza más la realización de cada hombre a través de la gracia merecida por Cristo y aparece con mayor claridad la relación de la gracia a Cristo. Pues todavía se ve la elevación al orden sobrenatural como un añadido externo del hombre. Voy a puntualizar un poco más esto. La elevación al orden sobrenatural no es, aunque es gratis, es una gracia, nos da Dios, no es algo como un sombrero que se pone uno, no es algo añadido exterior del hombre, sino que es parte de su propia naturaleza. No exigida por su naturaleza, porque es un don y es gratis, pero sí se integra a su naturaleza. De tal forma que no es algo exterior a él, sino algo intrínseco al hombre, puesto que el hombre, y lo vamos a ver después, no tiene dos fines, su fin natural y su fin sobrenatural, sino que es un mismo fin. Está ordenado al fin sobrenatural, por lo tanto, es parte integrante de la naturaleza del hombre esa tendencia al fin sobrenatural, y no como algo extrínseco, el extrinsecismo de una gracia que le cae encima al hombre y ya lo lleva a la salvación, pero como un apósito que se le pone. A ver, no sé si en esto está claro, porque es medio difícil de entender. Déjenme volver a tratar de retomarlo para explicarlo un poco mejor. El hombre es en unidad cuerpo y alma, pero también tiene otra dicotomía, naturaleza y gracia. La gracia viene y complementa la naturaleza y nos abre la posibilidad de llegar a un camino, al reino sobrenatural, vamos a llamarlo así. ¿Saben qué? Vamos a hacer dibujitos, me encanta hacer dibujitos, y sobre todo círculos. Vamos a hacer un círculo a la izquierda y otro a la derecha. ¿Ok? En una hoja, por favor. Se está cortando mi voz, nada más para Luis o para todos. Sí, no la oí bien, madre. Se corta muy poco. Ah, ok. Me voy a acercar un poquito más al micro. Bueno, en el círculo de la izquierda le vamos a poner una D, que es Dios. En el círculo de la derecha una C, que es criatura. Ahora bien, Dios es infinito. Yo soy finito. Por lo tanto, el espacio que existe entre el círculo de la izquierda y el círculo de la derecha es infinito. Es el espacio que existe entre Dios y la criatura. La diferencia pues que existe entre Dios y la criatura. De esa forma, yo no puedo trascender ese espacio. Eso lo vimos o lo vieron, porque creo que no lo vieron conmigo. En Trinidad se llama la trascendencia de Dios. La distancia que hay entre la infinitud de Dios y mi finitud, que yo como ser finito no puedo trascender. Ahora vamos a poner como un puente que conecte los dos círculos. El círculo de la izquierda con el círculo de la derecha. Eso vamos a poner un puente. ¿Listo? Ese puente que une la criatura con Dios se llama gracia. Y eso es lo que Cristo nos merece en la cruz. Por eso derrama Él su sangre hasta la última gota
para que hubiera un puente entre yo y él. Por eso se hace hombre y toma mi naturaleza humana para establecer ese puente. Pero ese puente él lo gana en el huerto de los olivos y lo consume en la cruz. ¿Ok? Y ese puente con el que yo trasciendo de mi finitud a la infinitud de Dios, a nivel de comunión, se llama gracia. Muy bien. Ahora, ese puente, que es la gracia entre yo y Dios, es algo que viene a mi naturaleza y me complementa mi naturaleza humana, capacitándome para atravesar ese puente y llegar a Dios. Cuando yo me bautizo, cuando uso los sacramentos y estoy en gracia de Dios, ese puente está abierto. Cuando estoy en pecado, ese puente se cierra, pues pierdo la gracia. Ahora bien, esa gracia está dentro de mí, pertenece a mi naturaleza, porque al final de cuentas yo estoy llamado a cruzar ese puente e ir a Dios. Yo estoy llamado a eso, y lo dice muy bien San Agustín, lo dice Rane, lo dice San Agustín, de José Chistenos a te, tarima mía, inquietan estas Dios Dios mío, me hiciste para ti, y mi alma estará inquieta hasta que no llegue. Es esa apertura sobrenatural que me llama. Igualmente lo dice Ranner, estamos insertos en el existencial trascendental. Estamos insertos en mi existencia, pero abiertos hacia la trascendencia. Y dice, y tendré una angustia existencial hasta que no te matice. O sea, esta inserción es atemática, es inconsciente. Hasta que no te matice esa apertura, o sea, hasta que no haga consciente que voy a Dios y acepte eso, hasta entonces viviré una angustia existencial. Y eso es precisamente el hecho de que con la gracia de Dios, yo sé que estoy destinado a Dios y estoy abierto a lo sobrenatural. En el momento que pierdo la gracia, pum, se me queda el cuerpo. Muy bien. Esta apertura que me da la gracia no es algo extrínseco. Es algo que complementa mi naturaleza, pero está dentro de mi naturaleza. La visión que tenían los padres antiguos era que era una especie de cosa que es como un sombrero que se notó, ¿no? En los tratados de gracia era como una cosa que se le pone a uno encima y eso lo complementa para abrir, para llegar a Dios. No, desgraciadamente no. Lo que pasa es que es parte de mi naturaleza, porque ese es mi fin. Mi fin es ir a Dios. Yo no tengo un fin natural y uno sobrenatural. Si fuera algo externo, yo tendría mi fin natural, que llegue la gracia y me cambia del fin natural al sobrenatural. No, yo siempre tengo ese fin sobrenatural. Siempre estoy llamado a Dios. Y ahí la bronca va a ser el que yo complete ese fin o no, o sea, que tenga la gracia. Y por eso no es algo externo a mí, sino es algo que me penetra dentro de mi naturaleza y me lleva a eso. No sé si así les quedó más claro. Preguntas sobre esto. Aunque quizás luego que veamos la gracia se entienda un poco, pero ahorita no quiero dejarlos conmigo. Si ¿tú tienes alguna pregunta? Si me respondiste, no oí tu respuesta. Alguien indíqueme si tiene alguna pregunta o no, o me echo a llorar. No, ¿No?
Yo no, maestro, no tengo preguntas. Luzma, ¿tú tienes pregunta? Pues no, me imagino que Luzma no tiene pregunta, pues no responde. Bueno. Por eso, acuérdense que hasta antes del siglo XX vino una época, sobre todo en el siglo XIX, en que la teología se hizo muy especulativa. Todo residía en, ¿cómo diríamos? En especular, y esto es, claro, un chiste que se hizo a propósito de esa teología, pero está hasta cierto punto real. Especular en cuántos ángeles podían bailar en la punta de un alfiler. ¿Okay? Esa era la clase de teología de finales del siglo XIX. ¿Qué pasa? Ante eso viene la reacción de los teólogos que llamamos ahora modernos, que son una escuela que fundó Henri Delbac, Rahner, von Balthasar, Ratzinger, Yves Congar, Danielou y Detza, todos esos grandes teólogos especulan con el siguiente principio. La teología, si no está explicada, si no está aplicada a resolver a través de la revelación las angustias del hombre moderno, no tiene razón de ser. El ir al depósito de la fe y sacar nuevos principios y nuevas verdades, o no nuevas, ¿verdad? Las mismas, pero aplicadas a mis circunstancias, es la única razón de una teología. El especular por especular no tiene razón. Y entonces se comienza a crear la visión del hombre. ¿Qué es el hombre enfrente de la revelación? Y se comienza a crear la antropología teológica. Como yo les decía, perdón, y les dije que en 52, pero aquí está, en 57 es. Karl Rahner, alguien se cayó, se fue a verlo. Bueno, Karl Rahner escribe su antropología teológica y marca la necesidad de integrar lo que está diseminado en varios tratados en una sola ciencia que le explique al hombre quién es a raíz del depósito de la fe. O sea, quién es él frente a Cristo. Y para el Rahner, el punto de partida es la conciencia del hombre cristiano de saberse personalmente interpelado por Dios con la palabra de autocomunicación absoluta, libre y gratuita en su propia vida. Todo esto que dice Rahner en una forma muy oscura se puede traducir de la siguiente forma. Para Rahner, el punto de partida es el encuentro con Dios. Es el encuentro con este Cristo que te llama y espera tu respuesta. ¿Okay? Ese llamado y respuesta nuestra es lo que posibilita ese encuentro. Y ese es el punto de partida de toda teología. Es decir, ahora sí vamos a leerlo, es de saberse interpelado personalmente por Dios con la palabra de su autocomunicación, o sea, a través de Cristo, absoluta, libre y gratuitamente en su propia vida. O sea, propiciar ese encuentro. ¿Ok? Esa es la razón de toda teología y la razón de crear una antropología teológica. Y dice Rahner, bueno, antes que nada, a todos les recuerdo, ya que está Perlita aquí también de vuelta, que le mandé a Luz María los apuntes de de la antropología y la guía de estudio. Así es que si no lo han recibido, reclámenle a Luz María. ¿Ok? Es Luz María la culpable. Además es lo que hace todo, pero bueno. También, ¿no? No solo es la culpable, sino también la que hace. Bueno.
Desde la creación, dice Ranner, el hombre se encuentra, esto lo estoy tomando del artículo ese de Gotita. Desde la creación el hombre se encuentra inserto en el existencial sobrenatural. Está presente, no necesariamente en forma temática. La llamada de Dios a la comunicación con Él y a la oferta de su gracia, Él la puede aceptar o rechazar. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice Ranner? Desde la creación, el hombre está inserto en su existencia, pero abierto a lo sobrenatural. Tiene esa tendencia a eso, a ese sobrenatural. Tiene una tendencia a Dios. Desde su creación, el hombre está abierto a Dios. Quizás no en forma temática, sino como instinto e impulso. Se hace temática cuando recibe la palabra de Dios, cuando se tematiza, se objetiza a través de la revelación, le da contenido a esa apertura, que es instintiva. Entonces el hombre está siempre posibilitado a esa relación con Dios y está capacitado para su comunicación, y Dios en esa apertura y en esa comunicación le ofrece su gracia, que es la fe, y esa gracia es lo que le va a posibilitar a aceptar ese encuentro con Dios o rechazarlo. Y luego vamos a ver posteriormente que en esa aceptación o rechazo, ahora se me cayó el uso, en esa aceptación o rechazo está ya el pecado, porque no es un conocimiento intelectivo, sino que es un conocimiento volitivo. Yo no nada más acepto el conocimiento de Dios, sino al aceptar el conocimiento de Dios, acepto a Dios como persona o lo rechazo como persona. Y entonces, si lo rechazo como persona, mis queridos hermanos, vamos, porque es el rechazo de la obediencia al plan de salvación de Dios. Y ahí ya existe pecado, porque estoy rechazando el plan de salvación de Dios hacia mí. ¿Quedó claro esta parte? Bueno, esto supone en el hombre, dice Ranner, su condición creatural, caracterizada por su apertura a Dios. O sea, lo mismo que dice Teresa también. Es su humildad. En donde la humildad para Teresa y para Ranner es en reconocer mi creaturalidad delante de Dios. Una vez reconociendo esta condición creatural, estoy dispuesto a aceptar el mensaje de Dios y la comunicación con Él. Y dice, en el hombre existen a priori las condiciones para el conocimiento de Dios. Por lo tanto, el hombre, en virtud de sus estructuras antropológicas, está siempre abierto a la posible revelación y llamado de Dios. Por eso la naturaleza está capacitada para recibir la gracia, acto y potencia, por lo que si hay un rechazo, es verdaderamente un rechazo y no solo una negación del entendimiento, lo que les decía antes, se rechaza la voluntad de Dios y el querer de Dios. Entonces aquí ya perfila un poco más Ranner la antropología teológica, diciendo que el hombre, en virtud de sus estructuras antropológicas, está siempre abierto a recibir, o sea, está llamado a ese sobrenatural, está abierto a recibir esa revelación. Y si ya el rechazo no supone pecado, porque es un rechazo volitivo y no del entendimiento. Y continúa. Si hay algo que no le entiendan, por favor, párenme, porque luego es medio susto este señor. Difícil de entender. Dice, a partir de esta noción como naturaleza capacitada de recibir la gracia,
se ha de entender la espiritualidad, la trascendencia, la inmortalidad, la libertad del hombre, etc. ¿Ok? Aquí se ve que la gracia ya no es algo extrínseco. Yo estoy capacitado a recibir esta gracia. Y así, a través de esta gracia se entiende mi espiritualidad, mi trascendencia, mi inmortalidad y mi libertad. Va a decir Urs von Balthasar que la libertad finita es una participación de la libertad infinita que es Dios. Mi libertad como hombre es una participación de esa libertad infinita que es la libertad divina, que es el ser Dios. Aquí nos estamos metiendo, después lo voy a explicar en otro capítulo que se llama de auxilios, ya nos estamos metiendo un poco a la visión jesuítica de gracia y naturaleza. El autor del libro es jesuita, por lo tanto, sí saben que hay una bronca entre dominicos y jesuitas que se llama la bronca de auxilios, que viene desde el siglo XVIII, desde los 1700. Entonces, aquí se está tomando ya, eso lo voy a explicar después cuando hablemos de gracia, pero aquí ya se está viendo un poco la visión jesuítica de que la gracia es dada desde la creación. La potencialidad de recibir la gracia es dada desde la creación. Vamos a esclarecer un poco. Para los dominicos, la potencialidad de recibir la gracia es a partir del bautismo. Ahí se da el acto y la potencia de recibirla en el momento del bautismo. Para los jesuitas, es desde la creación. Recibes la potencialidad de recibir la gracia, más no la gracia. Desde la creación el hombre está abierto a la gracia. Para los dominicos no, es desde el bautismo. Aquí ya estamos viendo que, como es autor jesuita, está poniendo la potencialidad, que se llama potencialidad obediencial, la potencialidad de recibir la gracia desde la creación. ¿Ok? Nada más para que no se me hagan. Para hacerlos más bolos, no para que no se me hagan bolos. A partir de esta noción como naturaleza capacitada a recibir la gracia, se ha de entender el espiritual, lo que eso ya lo vimos. Y ahí viene la relación entre cristología y antropología, ya que el hombre, al ser interpelado históricamente por Dios, esta interpelación se da en Cristo. Y de aquí ya fundamenta desde un inicio, basado en mi compadre Ireneo, fundamenta Rahner cuál es la antropología humana, que está basada en la interpelación de Cristo, interpelación de Dios que se hace en Cristo. ¿Okay? Cristo es el que te llama. Cristo es el que te interpela a seguirle. Y Él es el que te busca para dar para darte la gracia. ¿Ok? Antes de pasar un poco adelante, como estos son cosas un poco cruzas, estoy abierto a las preguntas, y algo les pedí, por favor, pregunten. ¿No hay preguntas? Esto solo significa dos cosas. O fui tan claro que me entendieron, o fui tan oscuro que no le entendieron a nada. No pueden preguntar. Maestro, Sí, yo tengo una. sí. ¿Usted le va más con lo de los jesuitas o No solo yo, que nada? no solo yo, nosotros en el instituto, por los libros y por los textos que tenemos, adoptamos más bien la posición jesuita. Yo también, pues yo fui educado y crecido en la compañía de Jesús, ¿no? Yo estudié teología con los jesuitas. Pero en sí el instituto, cuando seleccionó los institutos antes de que yo llegara, ya se volvió a caer, los, este, seleccionó los de la parte jesuita. No sé si lo hicieron
conscientemente de esto o no, ¿ok? Pero todos los textos que tenemos ya sean, y no tanto eso, sino por ejemplo los textos que vienen de los legionarios, en Cristología, Trinidad, los textos que tenemos, se ve la parte, el influjo de la justicia. Porque según los dominicos, literal no tiene No tiene la potencialidad, por eso la posición la posición jesuítica explica mejor lo que es el bautismo de deseo, la posibilidad del bautismo de deseo. Es más fácil entenderla a partir de la posición. Pero dicen los dominicos que no, que Dios la puede dar a cualquiera, pero como que la naturaleza ya está más predispuesta a recibirla y desde un inicio está abierto a ella, ¿no? Otra cosa, a ver, ahorita se me fue, que les quería mencionar. Algo de, inclusive en el siglo XVIII se llamaban, por ejemplo, los, los jesuitas les llamaban a los dominicos luteranos y los dominicos les llamaban a los jesuitas pelagianos. Y entonces el Papa Pío no dijo al siguiente que diga que el otro es hereje, lo excomulga. Y ya, se acabó el pleito. Bueno, no se acabó el pleito, pues sigue hasta la fecha, porque es imposible saber cuándo es la coherencia potencial. Solo llegando al otro lado nos vamos a enterar, ¿no? Es una cosa que no se puede constatar en esta vida. Pero se calmó pues la furia pues, de las dos partes de llamarse unos a otros herejes. ¿Okay? Esa de Scorpio no el que dijo el siguiente que ya me deja al otro, lo tomó. Y ¡pum! Se acabó, por lo tanto se acabó la guerra de palabras, ¿no? Cada quien sigue en su... Pero al final de cuentas, ¿cuál es la verdadera? Pues no se sabe, sino hasta después que lleguemos con Dios y veamos cuál, y ya para cuando lleguemos con Dios, who cares? ¿Qué le va a importar? ¿No? Ese tipo de cosas, pero bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, eso va a haber un capítulo en la parte de gracia que está en el libro, el de auxilios, ¿no? Que lo voy a exponer un poquito con más profundidad. Vamos al Concilio Vaticano II y la teología actual. Dice, la Gaudium et Spes, como lo acabamos de leer, es un valioso compendio de antropología al poner al hombre en el mundo actual. Y asienta la posibilidad de trascendencia del hombre y que está llevado a esa trascendencia. Por lo tanto, da pauta para la antropología teológica. En el capítulo primero, Dignidad de la persona humana, nos pone que el hombre es imagen de Dios, que por el pecado pierde su armonía en su relación con Dios, consigo, con la creación, y desvirtúa el querigma. Como diríamos los que tenemos influencia sonorense, desfirolando el plan de salvación. A través del pecado, pues lo desfirolamos. Bueno, por eso en la Gaudium et Spes 22, lo que acabamos de leer, nos pone a Jesús como revelador del Padre y de su amor. Y nos da a entender lo que es Jesús. ¿No? La Gaudium et Spes. Jesús nos da a entender lo que somos nosotros. La dignidad de nuestra vocación y la filiación divina a imagen de Jesús. Jesús nos revela al Padre y nos revela a nosotros. Y el autor del libro, el padre Ladari, precisamente basa su libro en este punto de la Gaudium et Spes 22, de que el hombre es imagen de Dios en Cristo. ¿Okay? Y de que Jesús le enseña al hombre quién.
Jesús, el hombre perfecto, es el hombre perfecto, por lo que sigue a Cristo, se hace él mismo más hombre y va creciendo en su humanidad y por lo tanto la antropología se ilumina en la cristología. ¿Se acuerdan que les decía yo que es la moneda de las dos caras? Cristología por un lado y antropología por el otro. La antropología se tiene que iluminar en la cristología. ¿Por qué? Porque es como se va asemejando el hombre a esa imagen de Dios que tiene. De esto se trata la antropología teológica, de lograr esa asemejanza. Luego, a partir del Concilio Vaticano II, se quiso hacer otra suma teológica. Y entonces se le pidió a varios autores que se juntaran para hacer un compendio de teología, parecido a lo que era la suma teológica de Santo Tomás, pero moderno. Ya a este compendio de teología se le llama la Mysterium Salutis, misterio de la salvación. Y escribió ahí Ratzinger, escribió Ranner, escribió von Balthasar, ¿quién más escribió? Flick, varios, ¿ok? Alcegui también escribió ahí. Y se formó un chancho así de libros gigantesco, no me pueden ver porque no abarca la cámara, pero grande, 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 que se llama el Mysterium Salutis, o más, ustedes lo van a ver citado como el Misal, M-Y-Sal, Mysterium Salutis, que es el compendio moderno de teología. ¿Vale? Que en muchas cosas ya ha sido superado. Por eso no le pedí a Luz María que me comprara el Mysterium Salutis. Nada más le pedí la obra de Juan Baltasar, que es otro compendio mucho más moderno de lo que es teología. Así que Luz María, la que salvaste, te propongo a comprar el Mysterium Salutis, son otros 12, 15 tomos también. Y sería una buena tortura, pero no, ¿para qué hacer las cosas? Bueno, el compendio de teología Mysterium Salutis como historia de la salvación. Y ahí también no llega la antropología teológica a ser una verdadera antropología teológica. Vuelven nuevamente a diseminarla a través de ese compendio de teología. No la recapitulan en un compendio, como sería en el caso de la obra de von Balthasar, la parte de teodramática, que es el compendio de lo que es la antropología teológica. Aquí no la tiene diseminada, la tiene diseminada por todo el libro. Ahí lo van a ver en mis apuntes cómo está diseminada, no me meto a ello, porque digo, no tiene caso y lo tienen tanto en el libro como en los apuntes. Como toda la parte de la antropología, la creación, el pecado, la gracia, la redención, todo eso está diseminado a través de todos los y les católicos. Bueno. Y luego, claro, llegan los grandes teólogos como son Ranner, como son Balthasar, y hacen escritos sobre antropología teológica. Pero no hacen un verdadero manual para el estudio, no es didáctico lo que ellos escriben. Si ven, por ejemplo, la parte de antropología teológica de Juan Balthasar, son 5 volúmenes. ¿Okay? Como materia, ¿quién se va a estudiar 5 volúmenes para una materia? El primer tratado de antropología teológica que existe es el de Flint y Alcegui. Es el tratado de fecha, el más completo. Y como comercial es el que vamos a estudiar en la maestría para estudiar la parte antropológica. Nos vamos a basar precisamente el manual de Flint
Y ellos escriben un fundamento de una antropología teológica. Ya es un manual didáctico, ya se puede estudiar en él. ¿Okay? Y hay dos esquemas que se pueden seguir: el esquema histórico y el esquema lógico. El esquema histórico es la historia del plan de salvación que va reflejando al hombre: creación, libertad y redención, gracia, pecado, perdón, gracia, libertad y redención y escatología. Ese es la forma, como diríamos, histórica. La forma lógica es metiendo la gracia primero, que es la redención de Cristo, que es lo que facilita y nos da a entender todo el resto de la antropología. Luego viene pecado, luego viene creación, etcétera, ¿no? Y en esa forma es una forma lógica de entender la antropología humana. Y al ser usan el método lógico. Padre Ladaris, que es el propio cita, que es el manual que estamos estudiando, usa el método histórico. ¿Ok? Seguir la historia de salvación para llegar a lo que es el hombre, ¿no? Entonces, Flita Segui, no, aquí hay un error, ¿eh? Dice, siguen el esquema histórico, no, es un error en los apuntes, bueno, no tiene los apuntes, perdón, pero van a ver en los apuntes, yo puse, siguen el esquema histórico, no, Flick y Arcegui siguen el esquema lógico. Que es el esquema lógico, el hombre concreto que cae y es redimido. Y se entra en la disciplina, como la apunte se entra en cualquiera que estudie antropología teológica, en un cristocentrismo. Por lo tanto, para ellos la obra se divide, esa es la forma lógica: el hombre bajo el signo de Adán y el hombre bajo el signo de Cristo y la doctrina de la gracia. Y ya se puede empezar por la inserción del hombre en la gracia o por la creación, en el caso de del método histórico. La creación y la orientación hacia Cristo, o la gracia y la orientación, la gracia redimida ganada por Cristo, y luego lo que sana la gracia, que es el pecado. Se escoge, y escogen empezar desde la gracia. Para ellos, el nexo lógico debe predominar sobre el cronológico, por lo que al seguir pone gracia, predestinación estudiada en su perspectiva cristológica, justificación a partir de su incorporación a Cristo, don del Espíritu Santo, don creado, filiación divina, ya lo pueden ver. La segunda parte, creación e historicidad humana, dinámica de la historia, y por último, la escatología. Esa es la parte lógica. Nosotros vamos a seguir la parte histórica. El hombre que es creado, el hombre que es creado en libertad, el hombre que peca, el hombre que es redimido, y lo que es la gracia, la escatología. Bueno, aquí vamos a acabar por el día de hoy y acabamos en el libro la primera unidad. Para la vez siguiente vamos a ver el capítulo segundo, como seguimos el método histórico, la teología de la creación y las cuestiones fundamentales sobre la creación.